Yo nunca creí que un roce inocente pudiera destrozar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pedí a Tomás que me diera un masaje después de un día de mierda en la fábrica. Con los hombros como bloques de hormigón y el alma hecha trizas por las miradas de mis compañeros, que siempre olían a homofobia barata envuelta en cerveza. Y entonces, sus manos se deslizaron más allá de los límites. Y yo no las detuve, en ese instante. Supe que había cruzado una línea que me perseguiría hasta el final. Porque en Lleida, ser gay no es solo un secreto. Es una puta sentencia de muerte social. Me llamo Sergio. Tengo 32 años. Y vivo en un piso de alquiler en el barrio del Pla d'en Boet. Ese rincón obrero de Lleida donde las paredes rezuman humedad y los vecinos chismorrean sobre todo lo que no les importa. Llegué aquí hace 5 años. Huyendo de un pueblo en las afueras de Zaragoza donde mi padre me había dejado claro que un hijo como yo era una vergüenza que se arreglaba con hostias y oraciones. Eres un hombre. Sergio. Compórtate como tal. Me decía mientras me obligaba a ver partidos de fútbol con él. Fingiendo que no notaba cómo mis ojos se desviaban hacia los cuerpos sudorosos en la pantalla. Mi madre. Esa santa resignada. Solo asentía y preparaba paella para calmar las aguas. Pero yo sabía que en el fondo me compadecía. Como si ser maricón fuera una enfermedad que se curaba con caldo de gallina. Tomás fue mi salvavidas cuando aterricé en Lleida. Lo conocí en un bar cutre cerca de la estación de tren, donde servía cañas con una sonrisa que iluminaba el antro como un faro en la niebla del Ebro. Era de aquí. De Lleida puro. Con esa piel morena catalana que huele a sol y a tierra fértil. Ojos verdes que te desnudan sin querer y un cuerpo forjado en las obras de construcción. Donde curraba de sol a sol levantando vigas para edificios que nunca pisaría la gente como nosotros. ¡Ey! Forastero. ¿Vienes a por una birra o a por problemas? Me soltó la primera noche. ¿Y yo? Con el corazón en la garganta. Respondí que por las dos cosas. Compartíamos el piso desde entonces, 2 habitaciones diminutas separadas por una cocina que olía a fritanga eterna. Un baño con azulejos rotos y un salón donde veíamos la tele hasta que el sueño nos vencía en el sofá raído. Nuestra relación era de esas que parecen perfectas en la superficie, el hétero de manual. Con sus conquistas semanales que contaba entre risas y palmadas en la espalda, yo. El amigo leal que escuchaba en silencio. Tragándome el nudo en la garganta cada vez que describía los pechos de alguna tía del bar. Pero debajo de esa fachada había grietas que se ensanchaban con el tiempo. Yo lo quería. Joder. Lo quería de una forma que me quemaba por dentro como ácido. No era solo deseo, era esa necesidad de que me viera. De que sus manos no solo palparas mi espalda en broma, sino que exploraran lo que escondía bajo la piel. En Lleida. Con su catedral gótica vigilando desde lo alto como un juez eterno. Ser gay significaba caminar de puntillas. Evitar las miradas en las ramblas. Fingir interés por las ferias de San Miquel cuando lo único que quería era perderme en un beso robado en algún callejón oscuro. Esa noche del masaje empezó como cualquier otra. Había tenido un turno doble en la fábrica de textiles. Cosiendo etiquetas en camisas que acabarían en armarios de ricachones de Barcelona. El dolor en los hombros era insoportable. Un recordatorio físico de lo que mi vida era, una cadena invisible que me ataba a la normalidad. Tomás llegó tarde. Oliendo a cerveza y a ese aftershave barato que usaba. Con el pelo revuelto y la camiseta pegada al pecho por el sudor del gimnasio improvisado en la obra. Joder. Sergio. Pareces un viejo reumático. Ven. Siéntate aquí. Dijo. Señalando el sofá mientras se quitaba las botas con un puntapié.
No lo pensé 2 veces, me dejé caer. Cara contra los cojines. Y murmuré, hazme un masaje. Tío. Que me muero. Sus manos eran ásperas. Callosas de tanto manejar cemento. Pero firmes. Como si supieran exactamente dónde presionar para soltar el nudo. Empezó por los hombros. Amasando la carne con movimientos circulares que me arrancaban gemidos involuntarios. Relájate. Coño. Que no muerdo. Bromeó. Y yo reí. Pero mi risa sonó hueca. Porque su aliento cálido en mi nuca me erizaba la piel. Poco a poco. Sus dedos bajaron por la espalda. Rozando la curva de mi espina dorsal. Y yo sentí ese calor traicionero subir desde el estómago. No dije nada, no podía. En cambio, arqueé un poco el cuerpo. Invitando sin palabras. Y él. Él no se apartó. Sus manos se detuvieron un segundo. Como si midiera el terreno. Y luego siguieron. Más lentas. Más profundas. Deslizándose bajo la camiseta hasta tocar piel desnuda. El aire en el salón se espesó. Cargado de ese silencio que dice más que cualquier grito. Oí su respiración cambiar. Volverse irregular. Y cuando me giré para mirarlo. Sus ojos estaban fijos en los míos. Oscuros de algo que no era solo cansancio. Sergio. Murmuró. Y su voz era un ronroneo ronco que me deshizo. No sé quién se movió primero, quizás fui yo. Levantándome para besarlo. O él. Inclinándose para capturar mis labios con una urgencia que sabía a desesperación contenida. Sus bocas chocaron. Duras al principio. Como un castigo. Y luego suaves. Explorando con lenguas que sabían a cerveza y a mentiras acumuladas. Caímos al suelo. Alfombra raída contra mi espalda. Y sus manos fueron a todas partes, desabrochando botones. Tirando de telas. Reclamando lo que yo había soñado en noches solitarias. Fue salvaje. Crudo. Como si estuviéramos purgando años de fingimientos en un solo acto. Sus gemidos en mi oído eran confesiones mudas. ¿Y los míos? Súplicas que nunca había articulado. Cuando terminó. Con su cuerpo pesado sobre el mío. Sudoroso y tembloroso. El mundo se detuvo. No hubo palabras, solo el tic-tac del reloj en la cocina y el rumor lejano de un coche en la calle. Me quedé allí. Mirándolo dormir a mi lado. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Pensé que era el principio de algo real. De una verdad que por fin podía tocar. Pero en Lleida. Las verdades como la nuestra no duran, se pudren en la oscuridad. Esperando el momento de explotar. Al día siguiente. Todo cambió sin que yo lo viera venir. Tomás se levantó temprano. Como siempre. Y preparó café en silencio. Evitando mis ojos. Anoche. Fue un error. Sergio. Demasiada birra. Ya sabes. Dijo mientras vertía el líquido negro en las tazas. Su voz plana como una tabla. Sentí el golpe en el pecho. Un puñetazo sordo que me dejó sin aire. Un error. Joder. Tomás. Eso no fue un error. ¿Fue? Nosotros. Me miró entonces. Con una mueca que era mitad pena. Mitad rabia. No. No lo fue.
Soy hetero. Tío. Esto no pasa. No puede pasar. Y así. Con una frase. Me mandó de vuelta al armario del que acababa de salir. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Él salía más. Volvía oliendo a perfume femenino y mentiras, yo me enterraba en el trabajo, cosiendo hilos invisibles que unían mi fachada al mundo. Pero el deseo no se apaga con negaciones, crece. Se encona como una herida infectada. Empecé a notarlo en las miradas robadas en la cocina. En cómo su mano rozaba la mía al pasar el pan. Y luego se retiraba como si quemara. Yo sufría en silencio. Odiándome por haberlo pedido. Por haberlo besado. Por haber creído que un masaje podía cambiar el guión de mi vida. En las noches. Solo en mi habitación. Me tocaba pensando en él. En su sabor salado. Y lloraba después. Porque sabía que esto solo podía acabar en ruinas. Mi familia no ayudaba. Mi hermana mayor, Laura, venía de visita cada mes desde Zaragoza, trayendo paellas caseras y preguntas incisivas. ¿Estás raro, Sergio? ¿Problemas con alguna novia? Me pinchaba. Y yo sonreía, mintiendo sobre tías imaginarias que nunca existían. Mi padre, en sus llamadas esporádicas, gruñía sobre hombres de verdad y cómo Lleida lo estaba ablandando. Y Tomás. Tomás era el centro de todo. El sol alrededor del cual orbitaba mi miseria. Ignorante o fingiendo no ver cómo me desangraba. Una tarde de lluvia torrencial. El dique se rompió un poco. Estaba en el balcón, fumando un cigarro mojado, cuando él salió a mi lado, con una cerveza en la mano. Oye, Sergio, lo siento por lo del otro día. No quería herirte. Su voz era suave, casi tierna. Y por un segundo creí que podíamos hablarlo. No es solo herirme, Tomás. Es que te quiero. Joder. Y sé que tú también sientes algo. Se quedó callado, mirando la calle donde el agua arrastraba hojas muertas. No lo sé, tío. Me confunde todo. En Lleida, la gente habla. Mi familia. Mi ex. No puedo. Y se fue adentro, dejándome con el cigarro apagado entre los dedos y un vacío que se extendía como la segre encrecida. Así empezó el verdadero calvario, no el rechazo inicial, sino esa danza cruel de medias verdades y toques accidentales que me mantenían enganchado, sufriendo en las sombras. Yo callaba. Como siempre. Porque en mi mundo, los gays no gritan, se tragan el veneno y esperan que no los mate del todo. Los meses siguientes fueron como caminar sobre brasas con los pies descalzos, cada paso ardía. Pero no había otro camino. Tomás y yo seguíamos compartiendo el piso. El sofá. Las facturas. Pero ahora había un elefante invisible en cada habitación. Un recordatorio de esa noche que él etiquetaba como un accidente y yo como el único momento en que me había sentido vivo. En Lleida. La ciudad de las flores y las procesiones. Donde la gente se besa en las plazas bajo la mirada indiferente de la paeria. Yo me sentía como un criminal huyendo de su propia sombra. Trabajaba más horas en la fábrica, cosiendo patrones que nunca encajarían en mi vida. Y por las noches, cuando él traía a alguna chica del bar,
Me encerraba en mi habitación con auriculares puestos, escuchando flamenco que hablaba de amores imposibles y venganzas tardías. Mi secreto no era solo mío, era un peso compartido que nos deformaba a ambos. Tomás empezó a beber más, a llegar con moretones en los nudillos de peleas en la obra que no explicaba. Y yo lo veía desmoronarse sin poder tocarlo. Una vez, después de una discusión tonta por el dinero de la luz, me acorraló contra la pared de la cocina, su aliento a whisky invadiendo mi espacio. Déjalo estar, Sergio. Por favor. No me mires así. Sus ojos, inyectados en sangre, suplicaban algo que no podía dar, olvido. Yo asentí, tragando bilis. Pero en mi interior, el resentimiento crecía como hiedra venenosa, enredándose alrededor de mi corazón. La sociedad de Lleida no perdonaba fisuras como la nuestra. En el barrio, los vecinos, esos abuelos con boinas y mujeres con rosarios, nos miraban con sospecha desde que empezamos a vivir juntos. Dos solteros en un piso. ¡Qué raro!, murmuraban en la panadería. Y yo fingía no oír, comprando el pan de cada día con una sonrisa que me dolía en los labios. Mi jefe en la fábrica. Un tipo con bigote de franquista reciclado. Me había pillado una vez mirando demasiado tiempo a un compañero nuevo. Un chico de ojos azules que cargaba rollos de tela con gracia felina. Sergio, concentra en el trabajo. Que no estamos en un desfile de mariconas. Me espetó. Y el taller entero rió. Un coro de carcajadas que me clavaron como cuchillos. Desde entonces, evitaba cualquier contacto, cosiendo en silencio, con los ojos fijos en la máquina que zumbaba como mi conciencia culpable. Pero el verdadero veneno era mi familia. Laura, mi hermana, vino un fin de semana de San Jordi, con rosas en la mano y un libro de Paulo Coelho bajo el brazo. Esa mierda de autoayuda que lee para fingir que su vida es profunda. Cenamos los tres, Tomás incluido, porque ella insistió en conocer a el compañero de piso misterioso. Y la tensión era palpable, como electricidad estática antes de la tormenta. Tomás, siempre el perfecto anfitrión hétero, contó anécdotas de la obra, de cómo había levantado una pared en un día. Y Laura lo devoraba con los ojos, coqueteando sin disimulo. Eres un encanto, Tomás. Sergio tiene suerte de tenerte, dijo. Y el río. Pero su mirada se cruzó con la mía un segundo, cargada de pánico. Yo me excusé para ir al baño. Y allí, frente al espejo empañado, me vomité el alma. ¿Por qué coño no podía tenerlo? ¿Por qué mi deseo era un crimen en esta puta ciudad de catedrales y procesiones? Regresé a la mesa con una sonrisa postiza. Pero Laura no era tonta. Al día siguiente, mientras Tomás estaba en el gimnasio, me acorraló en el salón. Dime la verdad, Sergio. ¿Qué pasa entre vosotros? Te veo sufrir como un perro apaleado. Su voz era suave, maternal. Pero yo me cerré como una ostra. Nada, Laura. Solo amigos. La vida es una mierda. Ya sabes. Ella suspiró, tocándome el brazo. Mira. En Zaragoza es peor. Pero aquí en Cataluña al menos hay orgullo gay. ¿Por qué no sales? ¿Buscas a alguien? Papá no lo sabrá. Sus palabras eran un bálsamo.
Pero también un recordatorio, mi padre. Ese cabrón que me había pegado la primera vez que me pilló con una revista de hombres en el cobertizo. Gritándome que era una aberración de Dios. Desde entonces, nuestras llamadas eran monólogos suyos sobre fútbol y política. Y yo respondía con monosílabos. Fingiendo normalidad. Tomás, por su parte, lidiaba con sus propios demonios. Una noche, después de una juerga, se derrumbó en el sofá a mi lado, con la cabeza en mi regazo como si fuéramos amantes de verdad. Mi ex, Marta, me ha escrito. Dice que quiere volver. Que fue un error dejarme por ese pringado. Su voz era un hilo. Vulnerable. Y yo acaricié su pelo sin pensar, sintiendo el calor de su cráneo contra mi palma. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Pregunté. El corazón en vilo. Se incorporó, mirándome con ojos nublados. No lo sé. Sergio. Contigo. Anoche. No. Joder. No puedo pensarlo. ¿Y se levantó? Tambaleante. Hacia su habitación. Dejando un vacío que olía a arrepentimiento. Ese fue el patrón, acercamientos fugaces. Retrocesos brutales. Yo empecé a salir solo. A los bares gays del centro. Esos antros discretos cerca del río donde los hombres se miran con codicia contenida. Besé a un par. Cuerpos anónimos que me aliviaban por unas horas. Pero ninguno era Tomás. Volví al piso con el sabor de extraños en la boca. Y él fingía no notar las marcas en mi cuello. Pero sus puños se cerraban alrededor de la cerveza hasta que los nudillos blanqueaban. Ten cuidado ahí fuera. Sergio. Lleida no es Barcelona. Murmuraba. Y en su voz había celos disfrazados de preocupación. Un veneno que nos envenenaba a los dos. La presión se acumulaba como nubes de tormenta sobre la Segre. En el trabajo. Un compañero me confrontó en el vestuario. Oye. Maricón. Deja de mirar a la gente o te parto la cara. No respondí, me vestí en silencio. Con el corazón galopando. Y salí a la calle donde la lluvia lavaba las aceras. Llegué al piso empapado. Y Tomás me abrió la puerta con una toalla en la mano. Pasa. Anda. Te preparo un té. Su gesto era tierno. Casi íntimo. Y por un segundo. Me permití soñar. Nos sentamos en la cocina. El vapor del té subiendo como humo de incienso. Y hablé. Por primera vez. Hablé de verdad. Tomás. No aguanto más. Esto nos está matando. Si no sientes nada. Dímelo y me voy. Buscaré otro piso. ¿Otra vida? Él se quedó quieto. La taza temblando en su mano. No te vayas. Por favor. Eres mi mejor amigo. Amigo. Esa palabra fue un latigazo. Pero asentí. Porque el amor. En Lleida. Es aprender a sangrar en silencio. Las semanas se volvieron un ciclo vicioso, él salía con Marta. Volvía hecho polvo. Y yo lo consolaba con cervezas y películas malas en la tele. Una noche. Después de que ella lo plantara de nuevo por no comprometerse. Me abrazó fuerte. Su cuerpo presionado contra el mío en el sofá.
Eres lo único estable que tengo. Sergio. Sus labios rozaron mi oreja. Y el fuego se encendió de nuevo. No lo detuve, lo besé con furia. Y él respondió. Manos urgentes despojándonos de ropa. Fue más intenso que la primera vez. Un desahogo animal que nos dejó exhaustos y pegajosos en el suelo. Esto no cambia nada. Jadeó él después. Pero su voz temblaba. Traicionándose. Al amanecer. Mientras él dormía. Yo me levanté y miré por la ventana hacia la Seu Bella. Esa silueta gótica que ha visto siglos de pecados y redenciones. Sabía que esto no podía durar, el secreto nos devoraría. Y sin embargo, seguí. Porque el dolor de tenerlo a medias era preferible al vacío de no tenerlo en absoluto. En Lleida. El amor prohibido no es romántico, es una herida abierta que supura. Esperando la infección final. El verano llegó a Lleida como un horno abierto. Con el aire cargado de polvo del campo y el zumbido de las cigarras que no callan ni de noche. El piso se volvió insoportable. Un sauna donde el sudor pegaba las sábanas a la piel y los ventiladores giraban en vano. Tomás y yo nos movíamos como fantasmas. Evitando el contacto visual prolongado. Pero el deseo era un pulso constante. Un latido que aceleraba cada vez que él salía de la ducha con una toalla baja en las caderas. Gotas resbalando por su abdomen marcado. Yo me obligaba a mirar hacia otro lado. A concentrarme en el libro que fingía leer un viejo Camilo José Cela que olía a moho. Pero mi mente traidora recreaba cada roce. Cada gemido ahogado de nuestras noches clandestinas. Esas escapadas se volvieron rutina, después de una cerveza de más. O tras una pelea con Marta. Sus manos se encontraban las mías en la oscuridad del salón. Y nos perdíamos en un frenesí que dejaba moretones y promesas rotas. Solo sexo. Sergio. Nada más. Insistía él al día siguiente. Vistiéndose con prisa para ir a la obra. Pero sus ojos decían otra cosa. Un conflicto que lo carcomía por dentro. Yo asentía. Porque mentir era nuestro idioma común. Pero cada vez que se iba, me quedaba solo con el eco de su risa fingida y el vacío en la cama. Empecé a perder peso. A tener insomnio crónico, las ojeras se convirtieron en mi máscara permanente. Y en la fábrica. Los compañeros murmuraban sobre el flaco que parece enfermo. La familia entró en escena de nuevo. Como un huracán disfrazado de visita. Mi padre anunció que vendría a Lleida por el Festival de la Merced. A ver cómo te las apañas solo. Hijo. El pánico me invadió como una náusea, imaginarlo en nuestro piso. Oliendo el rastro de nuestras transgresiones. Era un terror visceral. Llamé a Laura en auxilio. Y ella llegó antes que él. Con maletas llenas de jamón serrano y consejos no solicitados. Sergio. Habla con Tomás. Esto no es sano. Pareces un zombi. Cenamos en un restaurante barato del casco antiguo. Con vistas a las murallas árabes iluminadas. Y allí. Bajo el tintineo de los cubiertos. Tomás se comportó como el yerno perfecto, bromas catalanas. Halagos a la paella de Laura. Y una mano casual en mi rodilla bajo la mesa que me dejó sin aliento. Pero el diablo acecha en los detalles. Al volver al piso. Mi padre ya estaba allí. Corpulento y ceñudo. Ocupando el sofá con una cerveza en la mano. Hijo. Mira qué piso de mierda. ¿Y este es tu compañero? Encantado. Tomás. Se dieron un apretón de manos que duró demasiado. Como si midieran fuerzas.
Y yo me quedé en la puerta, sintiéndome expuesto bajo su mirada escrutadora. La cena fue un campo minado, mi padre contando anécdotas de su juventud en la mili. De hombres de verdad que no dudaban en pegar a quien se saliera del guión. Y Tomás asintiendo con risas forzadas. Mientras yo picoteaba el plato. El estómago revuelto. Sergio siempre fue un poco blando. Soltó mi padre de pasada. Y Tomás intervino, es un tío cojonudo. Don Manuel. Trabaja como un mulo. Su defensa fue un bálsamo. Pero también un recordatorio, él me protegía como a un hermano. No como a un amante. Esa noche. Con mi padre roncando en el sofá cama. Tomás y yo nos escabullimos al balcón. Cigarrillos en mano. El humo mezclándose con el aroma de jazmines del vecino. Tu viejo me da yuyo. Murmuró. Y yo reí amargamente. Es el precio de ser yo. Imagina si supiera. No terminé la frase, lo nuestro colgaba en el aire como una guillotina. Él me miró. La luz de la farola delineando su mandíbula tensa. No hay, lo nuestro. Sergio. ¿Solo? Momentos. Sus palabras fueron un puñal. Pero lo besé de todos modos. Allí mismo. Con el riesgo de que mi padre despertara. Fue breve. Desesperado. Un robo de oxígeno que nos dejó jadeantes y culpables. Mi padre se quedó 3 días. 3 días de interrogatorios velados y silencios acusadores. Encuentra una novia. Sergio. No puedes vivir así. Con otro hombre. Sus palabras. Dichas en privado mientras lavábamos platos. Me helaron la sangre. ¿Qué insinúas? Balbuceé. Y él bufó. No soy tonto. 2 tíos solos. En Zaragoza te habrían linchado. No respondí, me tragué el llanto. Porque discutir era inútil. Cuando se fue. Besándome la frente con un cuídate. Hijo. Me derrumbé en el baño. Sollozos mudos contra el lavabo. Tomás me encontró allí. Me levantó y me llevó a la cama sin palabras. Su cuerpo envolviéndome en un abrazo que era consuelo y tortura a la vez. El rechazo social se filtraba en todo. En la obra. Tomás empezó a llegar con chismes, los tíos hablan de ti. Sergio. Dicen que eres. Ya sabes. Su voz se quebró. Y yo fingí indiferencia. Que hablen. No es nada nuevo. Pero dolía. Joder. Dolía como ácido en las venas. Salí con un chico del bar gay. Un estudiante de la universidad con acento andaluz y manos suaves. Pero cuando me besó. Solo pensé en Tomás. En su aspereza. En su olor a tierra. Lo dejé plantado en la puerta del piso. Subí las escaleras solo. Y allí estaba él. Esperándome con una cerveza. Buena noche. Preguntó. Y en su tono había una herida abierta que no nombramos. La densa atmósfera nos asfixiaba. Una tarde de calor sofocante. Después de un turno infernal. Volví al piso y lo encontré con Marta en el salón. Riendo como si nada. Ella. Rubia y curvilínea. Con ese aire de catalana pija que tanto le gustaba. Me saludó con un beso en la mejilla que olió a perfume caro. Sergio. Tomás me ha contado tanto de ti.
Sentí náuseas, me excusé y me encerré en mi habitación, oyendo sus risas filtrarse por la pared como cuchillos. Esa noche, cuando ella se fue, él entró borracho. Se tiró sobre mí y follamos con rabia, mordiendo pieles para marcar territorio invisible. Dime que soy el único. Gruñó en mi oído. Y yo mentí, sí. Joder. Sí. Pero las mentiras tienen patas cortas. Una semana después. En el mercado del domingo. Cerca del camp de la sequía. Vi a un vecino cuchichear con su mujer. Señalándome. Ese del piso con el constructor. No me extraña que no tengan novias. El chisme se extendía como reguero de pólvora. Y Tomás lo notó en la obra, un compañero le preguntó si éramos maricones. Y él lo negó con un puñetazo que le valió una semana de suspensión. Volvió al piso con el labio partido. Furioso. Maldita sea. Sergio. Esto es por tu culpa. Sus palabras fueron el primer golpe real. Y yo retrocedí. Herido. ¿Mi culpa? Tú me besas. Tú me follas. Y ahora soy yo el culpable. Gritamos hasta que las voces se quebraron. Y en el silencio que siguió, él se derrumbó, pidiendo perdón con lágrimas que no había visto nunca. Lo abracé, perdonándolo porque el amor es idiota. Es ciego. Es un pozo sin fondo. Pero el daño estaba hecho, el secreto ya no era nuestro, sino de la calle. De los ojos que vigilaban desde las ventanas. En Lleida. Bajo el sol implacable. El amor gay no florece, se marchita en la sombra. Esperando el viento que lo arranque de raíz. El otoño pintó Lleida de ocres y rojos. Con hojas crujiendo bajo las botas en las calles empedradas del centro. Y el aire fresco trayendo promesas de cambio que nunca se cumplían. Tomás y yo intentamos una tregua, nada de toques. Nada de noches compartidas. Solo compañeros de piso que fingen normalidad. Él volvió con Marta de forma intermitente. Cenas románticas que yo oía desde mi habitación como un eco de mi propia soledad. Y yo me sumergí en el trabajo. Pidiendo horas extras hasta que el jefe me miró con lástima. Descansa. Sergio. Que pareces un cadáver. Pero descansar era imposible, el insomnio me devoraba. ¿Y en las madrugadas? Caminaba por el río Segre, mirando las aguas oscuras que reflejaban las luces de la ciudad, preguntándome si saltar sería más fácil que seguir fingiendo. El turning point llegó en una noche de noviembre. Fría como el aliento de la muerte. Cuando el secreto explotó en pedazos irreparables. Habíamos ido a una fiesta en casa de un amigo de Tomás. Un piso abarrotado en el barrio del Capón. Con música reggaetón retumbando y olor a porros flotando en el aire. Yo bebí demasiado. Un intento patético de ahogar el nudo en la garganta al ver a Tomás bailar con Marta. Sus caderas moviéndose con una gracia que me pertenecía en sueños. Alguien me pasó un joint. Y fumé hasta que el mundo se volvió borroso. Cálido. Y en ese estado. Cometí el error, me acerqué a un chico guapo. De pelo rizado y sonrisa fácil. Y lo besé en un rincón oscuro. Ajeno a las miradas. No duró, Tomás lo vio todo. Su rostro. Cuando me arrastró al baño. Era una máscara de furia contenida. ¿Qué coño haces? ¿Sergio? Aquí hay gente que nos conoce. Su voz era un siseo. Pero sus ojos. Sus ojos ardían con algo más que rabia, traición.
Celos. Un amor que negaba con cada aliento. Tú sales con ella. Porque yo no puedo. Grité. El alcohol soltando la lengua que había atado durante meses. Él me empujó contra la pared. Su cuerpo presionado al mío. Y por un segundo creí que me golpearía. En cambio, me besó. Salvaje. Posesivo. Como si quisiera borrar al otro con su boca. Porque no eres como ellos. Porque eres mío, murmuró contra mis labios. Y esas palabras fueron un rayo en la oscuridad. Salimos de la fiesta tambaleantes. El frío de la noche azotándonos como un castigo divino. En el piso. El beso se convirtió en urgencia, ropa arrancada en el pasillo. Cuerpos chocando contra muebles que crujieron en protesta. Un frenesí que era catarsis y destrucción. Terminamos en mi cama. Exhaustos. Su cabeza en mi pecho. Y allí. En la quietud poscoital. Hablé. Tomás. Esto no puede seguir así. O lo asumimos. O acaba. Él se tensó. Incorporándose con el rostro pálido bajo la luz de la luna que se filtraba por las persianas. No puedo. Sergio. Mi familia. La gente. Me matarían. Sus palabras eran un lamento. Pero en ellas había verdad cruda, en Lleida. El armario es de hierro. Y salir significa perderlo todo. El día siguiente fue el verdadero abismo. Marta llamó a Tomás. Histérica, alguien de la fiesta le había mandado una foto mía besando al chico. Y el chisme voló hasta ella. Eres un puto maricón. ¿Y lo sabías? Le gritó por teléfono. Y él, pálido como un fantasma, colgó sin responder. Yo lo encontré en la cocina. La cabeza entre las manos. Temblando. Se acabó todo. Murmuró. Y supe que no hablaba solo de ella. El barrio bullía, vecinos llamando a la puerta con excusas tontas. Miradas en la calle que quemaban como ácido. Mi jefe me citó, Sergio. Hay rumores. Si es verdad. No podemos tenerte aquí. La fábrica es católica. Fui a casa de Laura. Que había vuelto a Zaragoza. Pero me contestó por teléfono, vente. Hermano. Papá no lo sabrá aún. El piso se volvió una tumba. Tomás apenas hablaba. Salía a la obra y volvía hecho polvo. Con botellas vacías rodando por el suelo. Intenté tocarlo una noche. Un roce en el hombro para consolarlo. Pero se apartó como si yo fuera veneno. No me toques. Esto es por ti. Por nosotros. Su voz era hielo. Y en ese momento. Toqué fondo, el hombre que amaba me culpaba. Y yo me culpaba a mí mismo por haber creído en algo imposible. Me encerré en mi habitación días enteros. Sin comer. Sin dormir. El mundo reduciéndose a un zumbido sordo en mis oídos. Miraba el techo. Contando grietas como pecados. Y lloraba sin lágrimas. Un llanto seco que me dejaba la garganta en carne viva. La familia explotó como una granada. Mi padre me llamó. Furioso. Después de que Laura, en un arrebato de protección, se lo contara todo. Eres una vergüenza. Un degenerado. No eres mi hijo.
Sus gritos atravesaron el teléfono como balas. Y colgué. Temblando. Con el teléfono resbalando de mi mano sudorosa. Laura intentó suavizarlo después, vendrá a pedir perdón. Ya verás. Dale tiempo. Pero el tiempo no cura balazos, solo deja cicatrices. Tomás. Por su parte. Recibió lo suyo, su madre. Una viuda devota de la parroquia de San Joan. Lo visitó y lo abofeteó en la cara. Dios te perdone. Pero yo no. Sal de mi vista. Él no me lo contó, lo oí a través de la puerta. Sus sollozos ahogados que me partieron el alma. Estuvimos así una semana, dos extraños en un piso que apestaba a fracaso. Comiendo en silencio. Durmiendo con puertas cerradas. Yo salí una vez. Caminé hasta la Seu Vella al atardecer. Y me senté en los escalones. Mirando la ciudad que me había masticado y escupido. Un turista me sonrió. Pero yo aparté la vista, no había lugar para sonrisas en mi infierno. Regresé al piso y encontré a Tomás empaquetando cajas, ropa. ¿Herramientas? Pedazos de una vida compartida. Me voy unos días a casa de un primo en Tárrega. Necesito pensar. Su voz era neutra. Pero sus ojos rogaban perdón. Lo abracé. Breve. Hueso contra hueso. Y él se fue. Dejando un silencio que rugía como un mar en tormenta. Sola en el piso. Toqué fondo de verdad, me emborraché solo. Corté mis muñecas con una navaja oxidada, no profundo. Solo lo suficiente para sentir algo. Y desperté en un charco de sangre y lágrimas. Con el teléfono sonando, Laura. Pidiendo que fuera a Zaragoza. No fui, me curé las heridas con vendas y orgullo herido. Y esperé. Esperé a que el mundo se recompusiera. Pero en Lleida. Las heridas no cierran, se infectan. Y la fiebre te consume hasta que solo queda ceniza. El invierno azotó Lleida con vientos del norte que ululaban como almas en pena. Y el piso se convirtió en un mausoleo frío donde cada sombra recordaba ausencias. Tomás se quedó en Tárrega 2 semanas que se estiraron como goma. Enviando mensajes esporádicos, estoy bien. No te preocupes. Mentiras piadosas que yo devoraba como pan mohoso. Aferrándome a ellas para no desmoronarme. Salí poco, el barrio era un nido de víboras. Con chismes que se filtraban por las rendijas, el maricón del piso alto se ha quedado solo. ¿Pobrecito? Iba al trabajo cabizbajo. Cosiendo en silencio mientras los compañeros me lanzaban pullas veladas. Y por las noches. Me acurrucaba bajo mantas raídas. Soñando con su regreso. Con un milagro que borrara el escándalo. Regresó una noche de truenos. Empapado hasta los huesos. Con una mochila al hombro y el rostro demacrado. Como si el campo lo hubiera masticado. No podía más sin ti. Murmuró al entrar. Y antes de que pudiera responder. Me besó en la puerta. Un beso salado de lluvia y lágrimas. Caímos en el sofá como ahogados. Cuerpos entrelazados en una danza desesperada que era sexo y súplica a la vez. Te quiero. Joder. Te quiero. Jadeó él en mi cuello. Y esas palabras. Por fin dichas. Me rompieron en 1000 pedazos. Hicimos el amor lento. Explorando como si fuera la primera vez. Sus manos temblorosas trazando mapas en mi piel. Mis labios confesando secretos en su oído. Durmió a mi lado. Y por primera vez en meses. El sueño fue profundo.
Sin pesadillas. Pero el clímax no es un regalo, es una espada de doble filo. Al amanecer. Con el sol filtrándose gris a través de las nubes. Hablamos. Sentados en la cocina. Cafés humeantes entre nosotros. Él lo soltó todo, las noches en vela en casa de su primo. Llorando como un niño, las llamadas de su madre. Que lo había desheredado, la pelea con su hermano mayor. Que lo llamó perverso y cortó todo contacto. Perdí mi trabajo. Sergio. El capataz me dijo que no volviera. Que no querían escándalos. Su voz se quebró. Y yo lo abracé. Pero el mío no era consuelo puro, era rabia contenida por años de silencio. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Vives conmigo en las sombras? ¿Fingiendo para el mundo? Él negó. Con ojos fieros. No. Quiero salir del armario. Contigo. Pero tengo miedo. Joder. Ese fue el momento, el vértice donde el drama se condensa en una elección brutal. Yo. Que había sufrido en silencio. Exploté. Miedo. ¿Y yo qué? ¿Tomás? ¿Crees que no tengo miedo? Mi padre me repudió. Mi hermana me mira con pena. El barrio me escupe. Pero lo hago porque te amo. Porque merezco vivirlo. Mis palabras eran balas. Y él las recibió de lleno. Encogiéndose como un niño regañado. Lo sé. Lo siento. Pero. Dame tiempo. Tiempo. Esa palabra otra vez. El ladrón de esperanzas. El clímax estalló de verdad esa misma tarde. Cuando su madre apareció en la puerta. Un vendaval de rosario y reproches. Hijo mío. Vuelve a casa. Esto es un pecado mortal. Tomás. Pálido. La enfrentó en el umbral. Con mi mano en la suya como ancla. Mamá. No es pecado. Es mi vida. Amo a Sergio. El silencio que siguió fue ensordecedor, ella lo miró como si fuera un extraño. Lágrimas surcando su rostro arrugado. Dios te maldecirá. ¿Y tú? Tú. Tentación del demonio. Me señaló con un dedo tembloroso. ¿Y yo? En un arrebato de dignidad. Respondí, señora. El demonio es el odio que nos obliga a escondernos. Si Dios existe, entenderá el amor. Ella se fue. Sollozando. Pero sus últimas palabras fueron un veneno, no vuelvas a casa. Estás muerto para mí. Tomás se derrumbó después. Un llanto gutural que sacudía su cuerpo entero. Y yo lo sostuve. Meciéndolo como a un niño. Mientras la rabia se convertía en una calma fría. Lo has hecho. Le dije. Besando su frente. Has elegido. Él asintió. ¿Exhausto? Y en ese abrazo. El clímax no fue ruidoso, fue un quiebre interno. El sonido de cadenas rompiéndose en la quietud de nuestra cocina. Pero la victoria sabe a hiel, perdimos familia. Trabajo. Respeto del barrio. Lleida. Con su catedral impasible. Nos vio salir a la calle de la mano por primera vez. Cabezas altas pese al frío. Y las miradas nos taladraron como agujas. Un vecino escupió al suelo, una vieja se santiguó. Pero caminamos. Joder.
Caminamos hacia el río, donde el agua murmuraba promesas de renacimiento. Esa noche, follamos con ternura. No con urgencia, cuerpos entrelazados en la cama que habíamos compartido en secreto. Susurros de te amo que eran votos. Pero al amanecer, la realidad golpeó, facturas acumuladas. Currículos por enviar. Un futuro incierto en una ciudad que nos había marcado como parias. Lo superaremos, dijo él, trazando mi espalda con dedos suaves. Y yo quise creerle. Porque en el fondo, el clímax no resuelve, expone. Desnuda. Y deja al alma sangrando pero libre. La euforia duró poco. Días después, mi padre llamó, no para perdonar, sino para maldecir. Has arruinado a tu amigo. Vuelve a casa y deja esa porquería. Colgué, bloqueándolo. Y Tomás hizo lo mismo con su familia. Buscamos apoyo en el centro LGTB de Lleida. Un local modesto en una calle lateral con carteles de orgullo y tazas de té tibio. Allí, en un grupo de terapia, hablamos por primera vez en voz alta, dolores, miedos, amores rotos. Una mujer trans nos abrazó, bienvenidos al Club de los Valientes. Fue catártico. Pero superficial, el verdadero clímax era personal. El momento en que miré a Tomás y dije, si nos hundimos. Nos hundimos juntos. Él sonrió. Frágil. Y asentí. Pero el clímax culminó en una confrontación final, Marta. Furiosa. Apareció en el piso una noche, gritando improperios desde la calle. Ladrones de hombres. Tomás. Eres un débil. Él bajó. La enfrentó bajo la lluvia, se acabó. Marta. Amo a Sergio. Vete. Ella lloró. Suplicó. Pero él fue firme. Y cuando volvió, mojado y tembloroso, nos besamos en la puerta. Un beso que sellaba el fin de las mentiras. En Lleida. Bajo el aguacero. El clímax no fue épico, fue humano. Crudo. Un grito ahogado en la tormenta que nos dejó empapados pero vivos. La primavera trajo a Lleida un renacer tibio. Con almendros floreciendo en los jardines del arborítem y el aroma de la tierra húmeda mezclándose con el humo de las barbacoas dominicales. Tomás y yo sobrevivimos al invierno del escándalo como náufragos en una isla hostil, él encontró curro en una gasolinera de las afueras. Turnos nocturnos que lo dejaban exhausto pero independiente, yo. En una cooperativa de artesanía. Tejiendo tapices que contaban historias mudas de exilio y retorno. El piso se llenó de pequeñas victorias, cenas compartidas con velas improvisadas. Paseos de la mano por el Parc de la Mitjana donde los locales fingían no ver. Y noches de amor que eran bálsamo para heridas frescas. La curación no fue lineal, era un zigzag de días buenos y recaídas. Tomás tenía pesadillas. Despertando sudado y gritando nombres de su familia. Y yo lo calmaba con besos suaves. Susurrando que el pasado no nos definía. Su madre envió una carta una vez. No de perdón, sino de ultimátum, arrepiéntete o quédate solo. Él la quemó en el fregadero. El humo subiendo como un exorcismo. Y me miró con ojos claros, ya no soy su hijo. Soy tuyo. Mi padre. Por su parte. Pagó el precio del silencio, Laura me contó que bebía más. Que murmuraba sobre el hijo perdido en las tabernas de Zaragoza. Viviendo en un purgatorio de harta propia. No lo compadecí, el odio se cobra en soledad.
Nosotros pagamos también, el barrio nos marginó. Con boicots sutiles en la panadería y pintadas en la puerta armaricones fuera en rojo chillón que Tomás borró con disolvente y rabia contenida. Pero en eso hallamos fuerza, limpiamos juntos. Riendo de lo absurdo. Y esa noche follamos contra la pared manchada. Reclamando el espacio como nuestro. El centro LGTB se volvió refugio, conocimos a parejas como nosotros. Catalanes resilients que compartían vinos y consejos, la familia elegida es la que queda. Una de ellas. Un profesor jubilado con su marido. Nos invitó a su casa en las afueras. Un chalet con jardín donde bailamos bajo guirnaldas de luces. Sintiéndonos. Por primera vez. Normales. Tomás cambió, el hombre áspero de la obra se suavizó. Aprendiendo a cocinar paellas vegetarianas para mí y para compensar años de machismo. Y a hablar de sentimientos sin vergüenza. Yo. A su vez. Dejé de disculparme por existir, empecé un blog anónimo sobre amores prohibidos en Lleida. Palabras que fluían como catarsis. Atrayendo mensajes de chicos en pueblos cercanos que se sentían menos solos. No ganamos la lotería ni la aceptación universal, perdimos amigos superficiales. Pero ganamos profundidad. Una intimidad que se forja en el fuego. El epílogo se escribió en un atardecer de junio. Durante la feria de San Pere. Con barracas iluminadas y el olor a churros fritos flotando en el aire. Caminamos por las calles atestadas. Manos entrelazadas sin miedo. Y nos detuvimos en un banco frente al río. Donde el agua reflejaba fuegos artificiales que estallaban en el cielo como confesiones tardías. Mereció la pena. ¿Verdad? Preguntó él. Su cabeza en mi hombro. Yo sonreí. Besando su sien. Cada cicatriz. Cada lágrima. Sí. No hubo grandes discursos, solo el rumor del segre y el latido compartido de dos corazones que habían tocado fondo y emergido. Hoy. En Lleida. La ciudad de torres y tradiciones. Vivimos sin máscaras. No somos héroes, somos hombres comunes. Con facturas y resacas. Pero libres. Mi padre envió una postal hace un mes. Sin firma. Solo perdóname. La guardo en un cajón. Sin prisa por responder. La madre de Tomás llama a veces. Voz quebrada. Pidiendo fotos. El tiempo cura. Pero no borra, reconstruye. ¿Y en las noches? Cuando Tomás me abraza por detrás en la cocina. Susurrando tonterías en catalán. Sé que el amor. El verdadero. No es un masaje inesperado, es elegir quedarse. Sangrando o no. Bajo el sol implacable de la vida. ¿Y si hubiera pedido ese masaje a otro? ¿Hubiera sido más fácil? No. Porque el destino no es un camino recto, es un laberinto de toques robados y verdades gritadas. Y en el final. Solo queda la pregunta, morir en el armario. O vivir a la luz. Aunque duela.